Hoy te embarcarás en un viaje a través de toda la historia del Antiguo Testamento. Este recorrido revelará las Escrituras en profundidad y te permitirá conocer la rica historia del pueblo de Dios. Si te quedas conmigo hasta el final, te aseguro que serás iluminado con la sabiduría de la palabra de Dios y comprenderás plenamente su plan redentor. Antes de que el tiempo comenzara, solo existía Dios. Su existencia es eterna, sin origen ni fin. Dios no fue creado. Él es el creador de todas las cosas. No pasó a existir. Él es el Padre de la eternidad. La eternidad misma es un atributo exclusivo de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En un despliegue asombroso de poder y creatividad, Dios habló y el universo tomó forma. La luz se separó de la oscuridad, los mares y la tierra firme se establecieron, y la vida comenzó a llenar cada rincón del nuevo mundo. En 6 días, Dios creó todo lo que existe y vio que todo era bueno. En Génesis 1:1 se narra: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el 6º día, Dios formó al primer hombre, Adán, del polvo de la tierra, y sopló en él aliento de vida, dándole no solo existencia, sino también un espíritu viviente capaz de relacionarse con su Creador. Para acompañarlo, Dios creó a Eva a partir de una costilla de Adán. Juntos vivieron en el jardín del Edén, un paraíso de abundancia y paz donde caminaban en perfecta comunión con su Creador. En Génesis 2:7 se narra: entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios les dio una sola advertencia: no debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Trágicamente, la serpiente, astuta y engañosa, persuadió a Eva para que desobedeciera a Dios, y ella compartió el fruto prohibido con Adán. En ese momento, la inocencia se perdió, y el pecado entró en el mundo. La desobediencia de Adán y Eva tuvo consecuencias devastadoras. Se dieron cuenta de su desnudez y sintieron vergüenza por primera vez. Dios, en su justicia, los expulsó del jardín del Edén para que no comieran del árbol de la vida y vivieran para siempre en su estado caído. Sin embargo, incluso en este acto de juicio, Dios mostró misericordia, proveyéndoles ropa para cubrir su desnudez y prometiendo que un día enviaría a alguien para redimir a la humanidad. En Génesis 3:21 se narra: y Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. La expulsión del Edén marcó el comienzo de una vida de trabajo arduo y dolor para Adán y Eva, pero también el inicio del plan de redención de Dios para la humanidad. El pecado había entrado en el mundo, pero Dios ya tenía un plan para restaurar lo que se había perdido. Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Abel era pastor de ovejas y Caín era labrador. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios, pero Dios aceptó el sacrificio de Abel y rechazó el de Caín. Lleno de envidia y furia, Caín llevó a su hermano al campo y lo mató, cometiendo el primer asesinato registrado en la historia. En Génesis 4:8 se narra: y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Después del asesinato de Abel y el destierro de Caín, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set. Su nombre significa compensación, ya que Eva consideró que Dios le había dado otro hijo en lugar de Abel. Con el tiempo, la maldad de la humanidad se incrementó de tal manera que Dios se lamentó de haber creado al hombre. Decidió limpiar la tierra con un diluvio, pero encontró en Noé un hombre justo y perfecto en su generación. Dios instruyó a Noé para construir un arca y llevar en ella a su familia y parejas de cada especie de animales para salvarlos del diluvio venidero. En Génesis 6:9 se narra: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Durante 40 días y 40 noches, llovió sin cesar, y las aguas cubrieron la tierra. Toda vida fuera del arca pereció. Pero Noé y los suyos sobrevivieron, y cuando las aguas se retiraron, Dios estableció un pacto con Noé.
prometió nunca más destruir la tierra con un diluvio y puso el arco iris en el cielo como señal de este pacto eterno. En Génesis 9:13 se narra: Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Después del diluvio, los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, tuvieron roles fundamentales en la reconstitución de la humanidad y son considerados los progenitores de diversas naciones y pueblos. Cada uno de sus descendientes formó diferentes grupos étnicos y naciones que se mencionan y detallan en la Biblia. Sem es reconocido como el ancestro de los pueblos semitas, que incluyen a los hebreos, árabes, asirios, arameos y otros. La línea de Sem es especialmente significativa en la narrativa bíblica porque de él descienden los israelitas y eventualmente nuestro Señor Jesucristo. Cam es el padre de varias naciones que a menudo fueron enemigas de Israel. Su descendencia incluye a los cananeos, los egipcios, los filisteos y otros pueblos del norte de África y el cercano oriente. Jafet es el progenitor de muchos de los pueblos de Europa y partes de Asia. Después del diluvio, los descendientes de Noé se multiplicaron y comenzaron a poblar la tierra. Llegaron a la llanura de Sinar y decidieron construir una ciudad con una torre que llegara hasta el cielo. Su objetivo era hacerse un nombre y evitar ser esparcidos por toda la tierra. En Génesis 11:4 se narra: Y dijeron: Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Dios, viendo su arrogancia y el peligro de su unidad en el mal, decidió confundir su lenguaje para que no pudieran entenderse entre sí. De este modo, los esparció por toda la tierra, y la ciudad fue llamada Babel, porque allí Dios confundió el lenguaje de toda la tierra. En este punto de la historia, Dios comienza a trabajar de una manera especial a través de un hombre llamado Abram, quien vivía en la tierra de Ur de los Caldeos. Dios le habló, llamándolo a dejar su tierra natal y su familia para ir a una tierra que él le mostraría. Este llamado fue acompañado de una promesa extraordinaria. Dios haría de Abram una gran nación, lo bendeciría y a través de él todas las familias de la tierra serían bendecidas. En Génesis 12:1-2 se narra: Dios había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Abram, en obediencia a la voz de Dios, dejó su tierra y su parentela, y se dirigió a la tierra de Canaán. Este acto de fe fue monumental, ya que Abram no sabía exactamente a dónde iba ni cómo se cumplirían las promesas de Dios. Su fe y obediencia fueron recompensadas con la promesa de que se convertiría en el padre de una gran nación. A lo largo de su vida, Dios reiteró y amplió sus promesas a Abram. Estas promesas incluían la posesión de la tierra de Canaán, una descendencia numerosa y la bendición a través de él para todas las naciones de la tierra. Dios cambió su nombre de Abram a Abraham, que significa padre de multitudes, y el de su esposa de Sarai a Sara. En Génesis 15:5-6 se narra: Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Estas promesas fueron selladas con un pacto, y la señal de este pacto fue la circuncisión. Este pacto no solo confirmó las promesas de Dios a Abraham, sino que también estableció una relación especial y exclusiva entre Dios y los descendientes de Abraham. A pesar de las promesas de Dios, Sara, no podía concebir, y con el tiempo ofreció a su sierva egipcia, Agar, a Abram, para que tuviera un hijo con ella. Esta decisión fue una mezcla de desesperación y falta de fe en la promesa de Dios de darles un hijo. Agar concibió y dio a luz a Ismael. En Génesis 16:11-12 se narra: Además, le dijo el ángel de Dios: He aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Dios ha oído tu aflicción,
y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Ismael, cuyo nombre significa Dios oye, fue el primer hijo de Abraham. Sin embargo, Dios dejó claro que el hijo de la promesa sería a través de Sara, y no Agar. Y después de esto nacería Isaac, el hijo prometido, que nació cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90. Su nacimiento fue un milagro, ya que Sara era estéril y ambos eran de avanzada edad. Este evento fue un testimonio del poder y la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. La vida de Abraham no estuvo exenta de pruebas. Una de las más grandes fue cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. A pesar de lo difícil que fue esta prueba, Abraham obedeció a Dios sin vacilar, demostrando su absoluta confianza en él. Génesis 22, 2, 3. En el último momento, Dios proveyó un carnero para el sacrificio, y así Isaac fue salvado. Después de la muerte de Sara, Abraham se preocupó por encontrar una esposa adecuada para Isaac. En una muestra de fe y providencia, envió a su siervo a buscar una esposa para Isaac entre su parentela en Mesopotamia. El siervo encontró a Rebeca, quien se convirtió en la esposa de Isaac. En Génesis 24:67 se narra: Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. La vida de Isaac también tuvo sus desafíos. Una de las pruebas más significativas fue cuando se enfrentó a la hambruna y tuvo que ir a Gerar. Allí, al igual que su padre, mintió sobre la identidad de su esposa por miedo a ser asesinado. Sin embargo, Dios lo protegió y bendijo, confirmando las promesas dadas a Abraham. En Génesis 26, 3, 4 se narra: Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Isaac también tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob, que nacieron después de que Rebeca orara fervientemente a Dios por hijos debido a su esterilidad. Esta oración muestra la fe y la dependencia de Rebeca en Dios. Jacob y Esaú eran gemelos, pero desde el nacimiento, Jacob mostró una naturaleza competitiva. Su nombre significa suplantador, porque nació agarrando el talón de su hermano Esaú. Esta característica definiría gran parte de su vida, ya que Jacob constantemente luchó por la primogenitura y la bendición de su padre. En Génesis 25:23 se narra: Dios le respondió: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Jacob, con la ayuda de su madre Rebeca, engañó a su padre Isaac para recibir la bendición destinada a Esaú. Este engaño llevó a un conflicto familiar y a la ira de Esaú, quien planeaba matar a Jacob. Por esta razón, Jacob huyó a la casa de su tío Labán en Harán. En Génesis 27:41 se narra: Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. En su huida, Jacob tuvo un sueño en Betel, donde vio una escalera que llegaba al cielo, con ángeles subiendo y bajando por ella. En este sueño, Dios le reiteró las promesas hechas a Abraham e Isaac, asegurándole que estaría con él y lo bendeciría. En Génesis 28, 12, 15 se narra: Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí, Dios estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Dios de Abraham tu padre, y Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente.
He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. En Harán, Jacob se enamoró de Raquel, la hija menor de Labán, y acordó trabajar 7 años para casarse con ella. Sin embargo, Labán lo engañó y le dio a Lea, la hermana mayor, como esposa. Jacob trabajó otros 7 años para casarse finalmente con Raquel. En Génesis 29:20 se narra: así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Jacob se casó con Lea y Raquel, las hijas de Labán, y tuvo 12 hijos, que se convertirían en las tribus de Israel. Después de muchos años al servicio de Labán, Jacob decidió regresar a Canaán. En el camino, temeroso de encontrarse con Esaú, envió regalos y oraciones para apaciguar la ira de su hermano. En la noche antes de su encuentro, Jacob luchó con un hombre, que resultó ser una manifestación divina. Durante esta lucha, Jacob fue bendecido, y su nombre fue cambiado a Israel, que significa el que lucha con Dios. En Génesis 32:28 se narra: y el hombre dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Cuando finalmente se encontró con Esaú, Jacob descubrió que su hermano lo había perdonado. Este encuentro marcó un momento de reconciliación y restauración familiar, mostrando cómo Dios puede sanar las heridas y restaurar las relaciones. En Génesis 33:4 se narra: y Esaú corrió a su encuentro, y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron. Después de esto, su hijo favorito, José, fue vendido como esclavo por sus hermanos celosos y llevado a Egipto. A pesar de las adversidades, José se convirtió en un líder poderoso en Egipto, interpretando sueños y gestionando los recursos del país durante una gran hambruna. En Génesis 37:28 se narra: y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Durante la hambruna, los hermanos de José viajaron a Egipto en busca de comida. Eventualmente José se reveló a ellos y los perdonó, invitando a toda su familia a vivir en Egipto, donde serían protegidos y cuidados. En Génesis 50:20 se narra: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Con el paso del tiempo, la familia de Jacob se multiplicó y se convirtió en un pueblo numeroso en Egipto. Sin embargo, un nuevo faraón que no conocía a José subió al poder y comenzó a oprimir a los israelitas, forzándolos a trabajar como esclavos. En medio de su sufrimiento, Dios escuchó sus clamores y decidió liberarlos. En Éxodo 3:7-8 se narra: dijo luego Dios: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Dios llamó a Moisés, un hombre hebreo criado en la corte del faraón, para liderar a su pueblo fuera de Egipto. A través de Moisés, Dios envió 10 plagas devastadoras sobre Egipto para persuadir al faraón de liberar a los israelitas. Finalmente, después de la 10ª plaga, que mató a todos los primogénitos de Egipto, el faraón permitió que los israelitas se fueran. Mientras los israelitas escapaban, el faraón cambió de opinión y envió a su ejército tras ellos. Atrapados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, Dios hizo un milagro. Dividió las aguas del mar, permitiendo que los israelitas cruzaran en seco. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas volvieron a su lugar y los ahogaron. En Éxodo 14:21-22 se narra: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Dios que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y tornó el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda.
Después de cruzar el Mar Rojo, los israelitas viajaron al monte Sinaí, donde Dios les dio los 10 mandamientos y estableció una alianza con ellos. Esta alianza formó la base de su relación con Dios y su identidad como pueblo elegido. En Éxodo 19, 5, 6 se narra: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Después de la muerte de Moisés, Josué fue elegido por Dios para liderar a los israelitas en la conquista de la tierra prometida. Josué había sido el asistente fiel de Moisés y un valiente guerrero. Su primera gran tarea fue cruzar el río Jordán y comenzar la conquista de Canaán. En Josué 1, 2, 3 se narra: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. El cruce del río Jordán fue un milagro que recordó a los israelitas el cruce del Mar Rojo. Dios detuvo las aguas del Jordán, permitiendo que el pueblo cruzara en seco. Este evento fortaleció la fe de los israelitas y confirmó el liderazgo de Josué. En Josué 3:17 se narra: Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Dios estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. La primera gran ciudad que enfrentaron fue Jericó, una fortaleza imponente. Dios dio instrucciones específicas a Josué para la toma de la ciudad. Los israelitas marcharon alrededor de Jericó durante 7 días, y al 7º día, las murallas cayeron después de que los sacerdotes tocaran las trompetas y el pueblo gritara. La campaña de conquista continuó con la captura de otras ciudades importantes como Ai, Hebrón y Debir. Dios instruyó a los israelitas a destruir completamente a los habitantes de estas ciudades para evitar la influencia de sus prácticas idolátricas y pecaminosas. Después de varias victorias, Josué repartió la tierra entre las 12 tribus de Israel. Cada tribu recibió su herencia conforme a las instrucciones de Dios. La tierra se distribuyó mediante un sorteo, asegurando que cada tribu tuviera su porción, cumpliendo así las promesas de Dios a Abraham, Isaac y Jacob. Aunque los israelitas conquistaron gran parte de Canaán, no expulsaron completamente a todos los habitantes cananeos. Esta desobediencia parcial llevó a futuras dificultades, ya que los pueblos restantes continuaron influyendo negativamente en Israel, llevándolos a la idolatría y al pecado. Con la muerte de Josué y la generación que conquistó Canaán, comenzó un nuevo capítulo en la historia de Israel, el período de los jueces. Este fue un tiempo caracterizado por ciclos de apostasía, opresión, clamor a Dios y liberación. Después de la muerte de Josué, los israelitas rápidamente cayeron en la idolatría, adorando a los dioses de los pueblos vecinos. Esta infidelidad llevó a la opresión por parte de diversas naciones, que Dios permitió como castigo por su desobediencia. En Jueces 2, 11, 12 se narra: Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios y sirvieron a los Baales. Dejaron a Dios, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Dios. En su angustia, los israelitas clamaban a Dios por liberación. En respuesta, Dios levantaba jueces, líderes carismáticos y militares que guiaban al pueblo a la victoria sobre sus opresores y restauraban la paz temporal. En Jueces 2:16 se narra: Y Dios levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Unos de los jueces principales son Otoniel, el primer juez de Israel quien liberó al pueblo de la opresión de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia. Ehud, un juez zurdo que liberó a Israel de la opresión de Eglón, rey de Moab, con un audaz asesinato. Débora, la única juez mujer quien junto con Barak liberó a Israel de la opresión de Jabín, rey de Canaán.
Gedeón, llamado por Dios para liberar a Israel de los madianitas. Con un pequeño ejército de 300 hombres, Gedeón derrotó al ejército de Madián mediante una estrategia divinamente inspirada. Jefté, hijo de una ramera que fue rechazado por su familia, pero más tarde fue llamado para liderar a Israel contra los amonitas. Sansón, conocido por su fuerza sobrenatural, Sansón luchó contra los filisteos, pero fue traicionado por Dalila. En su muerte, Sansón derribó el templo filisteo, matando a muchos de sus enemigos. La historia del establecimiento del reino de Israel es un capítulo fundamental en el Antiguo Testamento. Este período abarca desde el fin del tiempo de los jueces hasta la monarquía unida bajo los reyes Saúl, David y Salomón. A través de estos eventos, vemos cómo Dios dirige la transición de Israel de una confederación de tribus a una nación unida bajo un gobierno centralizado. Samuel fue el último de los jueces y un profeta significativo en la historia de Israel. Nació como respuesta a las oraciones de su madre Ana, quien lo dedicó al servicio de Dios desde su nacimiento. Samuel fue criado en el tabernáculo bajo la tutela del sacerdote Elí. En 1 de Samuel 1:27-28 se narra: «Por este niño oraba, y Dios me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Yahvé. Todos los días que viva, será de Dios». Y adoró allí a Yahvé. Samuel se convirtió en un líder espiritual, militar y judicial de Israel. Su integridad y devoción a Dios le ganaron el respeto del pueblo. Sin embargo, los israelitas comenzaron a demandar un rey para que los gobernara como las demás naciones, lo que marcó el fin del periodo de los jueces. En 1 de Samuel 8:4-5 se narra: «Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones». Dios accedió a la petición del pueblo, aunque les advirtió a través de Samuel sobre las implicaciones y los desafíos de tener un rey. A pesar de las advertencias, el pueblo insistió, y Dios instruyó a Samuel para que ungiera a Saúl como el primer rey de Israel. En 1 de Samuel 8:19-22 se narra: «Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: No, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras». Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Dios. Y Dios dijo a Samuel: «Oye su voz, y pon rey sobre ellos». Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: «Idos cada uno a vuestra ciudad». Saúl, de la tribu de Benjamín, fue elegido por Dios y ungido por Samuel como el primer rey de Israel. Al principio, Saúl demostró ser un líder valiente y capaz, ganándose la confianza y el apoyo del pueblo. En 1 de Samuel 10:1 se narra: «Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, y lo besó y dijo: ¿No te ha ungido el Señor por príncipe sobre su pueblo Israel?». Saúl comenzó su reinado con éxito, liderando a Israel en varias victorias militares contra sus enemigos, incluyendo a los amonitas y los filisteos. Sin embargo, su reinado se vio marcado por actos de desobediencia a Dios que eventualmente llevaron a su rechazo como rey. En 1 de Samuel 13:14 se narra: «Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que Él te había ordenado, pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Dios ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Yahvé te mandó». Dios envió a Samuel a la casa de Isaí en Belén para ungir a un nuevo rey. El elegido fue David, el más joven de los hijos de Isaí, un pastor de ovejas. Aunque no era el mayor ni el más impresionante a los ojos humanos, Dios vio en David un corazón conforme a su voluntad. En 1 de Samuel 16:7 se narra: «Y Yahvé respondió a Samuel: No mires a su parecer,
ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Yahvé no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahvé mira el corazón. David ganó prominencia al enfrentarse y derrotar al gigante filisteo Goliat con una honda y una piedra, mostrando una fe y valentía extraordinarias que inspiraron a todo Israel. En 2 de Samuel 17, 45-47 se narra: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Yahvé de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Dios no salva con espada y con lanza, porque de Dios es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. La popularidad de David despertó los celos de Saúl, quien intentó matarlo en varias ocasiones. David, sin embargo, respetó siempre la unción de Saúl como rey y se negó a levantar su mano contra él. Este período de persecución demostró la integridad y la paciencia de David. En 2 de Samuel 24:10 se narra: He aquí, hoy han visto tus ojos cómo Yahvé te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido del Señor. Después de la muerte de Saúl en batalla, David fue proclamado rey de Judá, y más tarde, de todo Israel. Estableció Jerusalén como la capital del reino, y trasladó allí el arca del pacto, unificando a la nación tanto política como espiritualmente. En 2 de Samuel 5:3 se narra: Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Dios, y ungieron a David por rey sobre Israel. David fue un rey guerrero que extendió las fronteras de Israel. Sin embargo, también tuvo fallos significativos, como su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías, lo que trajo consecuencias graves para su familia y su reino. En 2 de Samuel 12:9-10 se narra: ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Salomón, hijo de David y Betsabé, ascendió al trono tras la muerte de su padre. Conocido por su sabiduría, Salomón pidió a Dios entendimiento para gobernar a su pueblo, y Dios le concedió sabiduría, riqueza y honor. En Primera de Reyes 3:9-12 se narra: Da pues a tu siervo corazón entendido, para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Uno de los mayores logros de Salomón fue la construcción del templo en Jerusalén, un lugar permanente para la adoración de Dios y el sacrificio. Este templo se convirtió en el centro religioso y espiritual de Israel. En Primera de Reyes 6:1 se narra: En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, en el 4.º año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el segundo mes, comenzó él a edificar la casa de Dios. Durante el reinado de Salomón, Israel experimentó un periodo de gran prosperidad, comercio e influencia internacional. Sin embargo, Salomón también tuvo sus fallos, especialmente al tomar muchas esposas extranjeras que lo llevaron a la idolatría. Esta desobediencia causó la decadencia espiritual de Israel y preparó el escenario para la división del reino. En Primera de Reyes 11:4 se narra: Y cuando Salomón era ya viejo,
sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de David su padre. Después de la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos: el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, conocido como Judá. Esta división resultó de la desobediencia de Salomón y las políticas opresivas de su hijo Roboam. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam ascendió al trono. Sin embargo, su falta de sabiduría y su negativa a aligerar la carga tributaria provocaron la rebelión de las 10 tribus del norte, que eligieron a Jeroboam como su rey. Así, el reino se dividió en dos: el reino del norte, Israel, con su capital en Samaria, y el reino del sur, Judá, con su capital en Jerusalén. En Primera de Reyes 12:16 se narra: cuando todo Israel vio que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora David a tu casa. Y el pueblo de Israel se fue a sus tiendas. Israel, el reino del norte, tuvo una sucesión de reyes, muchos de los cuales llevaron al pueblo a la idolatría y al pecado. Entre los más destacados se encuentran Jeroboam I. Estableció ídolos en Betel y Dan para evitar que la gente fuera a Jerusalén a adorar. En Primera de Reyes 12:28-30 se narra: y habiendo tomado consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel, y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Acab y Jezabel. Acab, influenciado por su esposa Jezabel, promovió la adoración a Baal y persiguió a los profetas de Dios. En Primera de Reyes 16:30-31 se narra: y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Yahvé, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. Judá, el reino del sur, tuvo algunos reyes piadosos que intentaron reformar el culto y traer al pueblo de vuelta a Dios. Entre los más destacados se encuentran Asa. Llevó a cabo reformas religiosas y removió los ídolos. En Primera de Reyes 15:11 se narra: Asa hizo lo recto ante los ojos de Dios, como David su padre. Josafat continuó con las reformas de Asa y fortaleció a Judá espiritualmente. En Segunda de Crónicas 17:3-4 se narra: y Dios estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Josías redescubrió el libro de la ley y llevó a cabo una reforma radical. En Segunda de Reyes 23:25 se narra: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a el Señor de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Durante este tiempo, Dios levantó profetas para advertir, exhortar y consolar a su pueblo. Los profetas desempeñaron un papel crucial en llamar a Israel y Judá al arrepentimiento y advertirles de las consecuencias de su pecado. Elías, uno de los profetas más poderosos y temidos, enfrentó directamente a Acab y Jezabel. Su vida estuvo marcada por milagros, como la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta y el desafío a los profetas de Baal en el monte Carmelo. En Primera de Reyes 18:36-39 se narra: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Dios, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Dios, y consumió el holocausto,
la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Yahvé es el Dios, Yahvé es el Dios. Eliseo, discípulo de Elías, continuó su ministerio y realizó muchos milagros, incluyendo la multiplicación del aceite de la viuda y la resurrección del hijo de la sunamita. En Segunda de Reyes 4:32-35 se narra: Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Yahvé. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa de una parte a otra, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Isaías proclamó mensajes de juicio y esperanza, prediciendo la venida del Mesías. En Isaías 9 se narra: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Jeremías, llamado el profeta llorón, advirtió sobre la inminente destrucción de Jerusalén y el exilio a Babilonia. En Jeremías 29:10-11 se narra: Porque así dijo Yahvé: Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahvé, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ezequiel, exiliado en Babilonia, tuvo visiones de la restauración de Israel y la gloria futura del templo. En Ezequiel 36:24-27 se narra: Y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Oseas usó su matrimonio con una mujer infiel como una metáfora del amor de Dios por Israel a pesar de su infidelidad. En Oseas 3:1 se narra: Me dijo otra vez Yahvé: Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Yahvé para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Amós condenó la injusticia social y la hipocresía religiosa de Israel. En Amós 5:24 se narra: Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Miqueas predijo la caída de Samaria y Jerusalén y también profetizó sobre el nacimiento del Mesías en Belén. En Miqueas 5:2 se narra: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. A pesar de las advertencias de los profetas, tanto Israel como Judá continuaron en su camino de idolatría y desobediencia. Finalmente, Dios permitió que las naciones enemigas conquistaran a su pueblo como juicio por su pecado. El reino del norte, Israel, fue conquistado por Asiria en 722 a.C. y sus habitantes fueron llevados al exilio. En Segunda de Reyes 17:6 se narra: En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Jalá y en Abor junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Judá, el reino del sur, sobrevivió por más tiempo, pero finalmente también cayó debido a su pecado. En el año 586 a.C., los babilonios, bajo el liderazgo de Nabucodonosor, conquistaron Jerusalén, destruyeron el templo y llevaron a muchos de los judíos al exilio en Babilonia. En Segunda de Reyes 25:8-9 se narra:
En el mes quinto, a los 7 días del mes, que era el año 19 del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Yahvé, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los grandes quemó a fuego. Durante el exilio en Babilonia, los judíos enfrentaron la tarea de mantener su identidad y fe en un entorno pagano. Profetas como Ezequiel y Daniel jugaron un papel crucial en mantener viva la esperanza y la fe del pueblo. En Jeremías 29, 10, 11 se narra: porque así dijo Yahvé, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Después de 70 años en el exilio, Dios movió el corazón de Ciro, rey de Persia, para permitir que los judíos regresaran a su tierra y reconstruyeran el templo. Este decreto marcó el inicio del retorno y la restauración de Jerusalén. En Esdras 1:1-3 se narra: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Yahvé por boca de Jeremías, despertó Yahvé el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino, y también por escrito, diciendo: así dice Ciro, rey de Persia, Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Yahvé, Dios de Israel, él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Bajo el liderazgo de Zorobabel y Jesúa, el sumo sacerdote, los primeros exiliados que regresaron comenzaron a reconstruir el templo. Aunque enfrentaron oposición y dificultades, perseveraron y finalmente completaron la obra en el año 516 a.C. En Esdras 6, 14, 15 se narra: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Iddo. Edificaron, pues, y terminaron, por mandato del Dios de Israel, y por mandato de Ciro, de Darío, y de Artajerjes, rey de Persia. Y esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Con la reconstrucción del templo, los judíos también renovaron su compromiso con Dios y su pacto. Bajo el liderazgo de Esdras, hubo una renovación espiritual y un retorno a la observancia de la ley de Dios. En Esdras 7:10 se narra: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Dios y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Más tarde, Nehemías, un judío que servía como copero del rey Artajerjes de Persia, recibió permiso para regresar a Jerusalén y reconstruir las murallas de la ciudad. Esta tarea no solo restauró la seguridad de Jerusalén, sino que también renovó la identidad nacional y espiritual del pueblo. En Nehemías 2:17 se narra: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. La dedicación de las murallas fue un momento de gran celebración y avivamiento espiritual. Nehemías y Esdras dirigieron al pueblo en una renovación del pacto con Dios, comprometiéndose a seguir sus leyes y vivir en santidad. En Nehemías 8:8 se narra: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Desde la creación del mundo hasta el regreso del exilio, la historia del Antiguo Testamento es una narrativa de la fidelidad de Dios, su justicia y su misericordia. A través de los patriarcas, los jueces, los reyes y los profetas, Dios demostró su amor por su pueblo y su deseo de redimir a la humanidad. Esta historia no solo nos enseña sobre el pasado, sino que también nos señala hacia el futuro, anticipando la venida del Mesías, Jesucristo, quien completará el plan redentor de Dios para la humanidad.
la historia del Antiguo Testamento nos enseña muchas lecciones valiosas. Nos muestra la importancia de la obediencia a Dios, la fe en sus promesas y la necesidad de arrepentimiento y restauración. También nos recuerda que Dios es soberano y que su plan siempre se cumple, a pesar de las circunstancias y los fracasos humanos. Estas historias pueden parecer distantes en el tiempo, pero sus enseñanzas son eternas y aplicables a nuestra vida diaria. Nos invitan a confiar en Dios, a buscar su voluntad y a vivir de acuerdo con sus mandamientos. También nos animan a tener esperanza y a esperar con ansias la venida de Cristo, quien traerá la redención completa y el establecimiento de su reino eterno. Al reflexionar sobre la fidelidad de Dios a lo largo de la historia, podemos encontrar fortaleza y esperanza para enfrentar nuestras propias pruebas y desafíos. Sabemos que el mismo Dios que guió a Abraham, salvó a Noé, liberó a Israel de Egipto y restauró a su pueblo del exilio, está con nosotros hoy, guiándonos y sosteniéndonos con su amor y su gracia. La historia del Antiguo Testamento es una historia de fe, redención y esperanza. Nos muestra el carácter de Dios y su plan eterno para la humanidad. Al estudiar estas historias, somos llamados a vivir en obediencia, a confiar en las promesas de Dios y a esperar con ansias la venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Que estas enseñanzas nos fortalezcan y nos inspiren a vivir una vida que honre y glorifique a Dios, sabiendo que Él es fiel y que su amor por nosotros es eterno. Ahora te invitamos a unirte a esta comunidad de fe y espiritualidad, donde juntos podemos explorar las profundidades de las Escrituras y encontrar guía y consuelo en las historias de aquellos que nos han precedido. Suscríbete a este canal para continuar descubriendo los misterios de la fe y compartir con nosotros tus reflexiones y experiencias. Comenta tus pensamientos y cómo esta historia ha tocado tu vida o tu comprensión de la espiritualidad. Comparte este video con aquellos que, como tú, buscan en las historias de fe antiguas luces para el camino moderno. Nos vemos en un nuevo video. Dios los bendiga.